¿Cómo me quedaría el circuito? El circuito me quedaría de la siguiente manera. Miren, a ver si yo hago esto. Que es siempre estar dibujando lo mismo. Bueno, ¿esto qué sería? Si lo dibujo así, esta resistencia que está acá, ¿qué me representaría? Los ayudo. Esa nueva resistencia La sería resistencia de pérdida del cobre. La Del rotor. resistencia de pérdida del cobre, bien. Y la resistencia de pérdida del cobre la anoto como R2. Perfecto. ¿Y esta qué sería? La resistencia de la potencia mecánica de salida, ¿no es cierto? Profe, inicialmente esa resistencia mecánica se toma como, o sea, como el propio peso del rotor y va aumentando en la medida que se le aplique una carga, ¿correcto? ¿Cómo me dijiste? En la resistencia mecánica, en la resistencia variable, inicialmente sería el propio peso del rotor, o sea, el movimiento inicial sin ninguna carga, e iría aumentando en la medida que se aplique una carga, ¿correcto? A ver, si se va aumentando la carga, claro, tendrías que ver qué pasa con el deslizamiento, ¿no? ¿Cuánto dijimos que valía la resistencia de carga cuando el rotor está detenido? Buena Resistencia de carga pregunta, ¿no? sería Cuando el rotor está detenido, ¿cuánto valdría la resistencia de carga? ¿Y sería cero? Y sería un valor muy alto, ¿no? Es por eso que tenés que vencer lo que se sería la cupla de arranque. La resistencia de carga no sería cero, sería un valor muy alto y a medida que toma velocidad el rotor iría disminuyendo. Fíjate, ¿cuánto vale el deslizamiento cuando el rotor está detenido? 1. Bueno, está, perdón, me dicen frenado, ¿no? Sí, a ver, Sí, vamos 1 sería. a ver, Funcionamiento con rotor parado sería 1. con 1. Y entonces, ¿qué nos quedaría acá? Quería que la resistencia de carga es 0. Sí, 0. la resistencia de carga es 0. Ah, ok. Tendrías todas las pérdidas en el rotor y tendrías una cupla de arranque, Elevada. 0, una cupla de arranque 0 tendrías. Cupla de arranque 0, o sea que tendría que arrancar fácilmente el rotor. O sea, si vos ves una relación entre y cupla y y deslizamiento, vas a tener el valor máximo cuando el rotor, a ver, digo bien, no, vas a tener una cupla de arranque considerable cuando el deslizamiento es 1. Estaba diciendo mal. Vas a tener una cupla de arranque importante cuando el deslizamiento es 1 y por eso la corriente en el arranque del motor es elevada. Es elevada. ¿Mm? Ok. ¿Mm? Ahora, con respecto al peso del rotor, se supone que el rotor tiene que estar bien balanceado, porque si vos no tenés bien balanceado el rotor, ¿qué es lo que estás aumentando adentro del motor?
lo estás la misma, frenando parte, ¿no? Y lo estás claro, frenando y estás aumentando las pérdidas mecánicas. Ujú. cierto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es cada una de estas cosas que tenemos acá? Vamos a repasarla. Esta que es la reactancia de dispersión del motor. Entonces es X2 y esta es la reactancia de magnetización, E2. Bueno, y nosotros tenemos que P sub S, ¿qué era? ¿A qué llamamos P sub S? P sub S es... ¿Qué cosa era P sub S? La potencia entregada del estator al rotor. Claro, es la potencia entregada o transferida al rotor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros? Nosotros conocemos que R de carga, ¿a qué es igual? Y habíamos dicho que R de carga, ¿está bien lo que estoy escribiendo acá? La R de carga. A ver. R2. Vamos a ver. R de carga. R de carga, que es esta. Más R2. ¿A qué era igual? R de carga más R2. ¿Era igual a esto? Y de acá sacábamos que la R de carga era de ahí sacábamos esta expresión. Esto hay que recordar siempre que la suma de esto y esto que está acá es la resistencia equivalente del rotor dividido el deslizamiento. Ahora, les hago otra pregunta. Esto que está acá, estaba la potencia, a ver, la potencia esta, la potencia que entrega el rotor. ¿Cómo la calculamos? La potencia que entrega el rotor. Vamos a ir un poquito más arriba. El APS menos las potencias. Más fácil, a ver, ¿dónde aparece la potencia acá? Miren. La potencia mecánica. ¿Qué involucra la potencia que yo les digo? Sí, quedaba muy similar a la R de carga, pero se le adicionaba la corriente al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos acá y ponemos que esta potencia es la resistencia de carga por I sub 2 al cuadrado. Bárbaro. Entonces reemplacemos R2 al cuadrado. Y ahora tengo ahí esa expresión, tengo acá esta expresión, me quedo con esta expresión un momento y yo les pregunto, ¿de qué
otra, a ver, PS, porque yo dije PS es la potencia transferida al rotor. Acá la tenemos, PS es la potencia transferida al rotor. Vamos a nuestro rotor, PS es esta, y esta es la potencia que entra en juego acá adentro con el rotor. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo escribir la potencia en este circuito que tengo acá, donde por aquí tengo circulando la corriente I2'? ¿De qué otra manera puedo poner la potencia que me involucre la reactancia de dispersión? Que me involucre la reactancia de dispersión y me tiene que involucrar esta resistencia y me tiene que involucrar la resistencia de carga. Entonces, miren, la corriente I2 multiplicada por la fuerza electromotriz inducida en el rotor, pero que I2 forma un ángulo de fase que habíamos calculado, ¿no es cierto? En todo esto. Entonces, ¿cómo puedo calcular la potencia? A ver, la potencia P sub S. A ver, si yo la pongo, la potencia P sub S, como esto, ¿ustedes qué me dicen? Es válida, ¿no es cierto? Es válida porque la potencia que yo estoy transfiriendo y que ingresa al rotor es la que me produce la tensión E2, me produce la corriente I2, no sé, ahí le puse prima, pero no va el prima. Me produce la corriente I2 y esta corriente por las características del circuito, tiene que tener un ángulo phi. Entonces, P sub S lo puedo escribir de esa manera. Bien. Ahora veamos. Si yo vuelvo a mi circuito acá equivalente, ¿de qué otra manera puedo escribir la potencia que llega al rotor? P sub S yo lo puse como el producto de U por I coseno phi. Pero P sub S, ¿cómo lo puedo poner también? Yo ya di por sentado que no tengo en cuenta las pérdidas en el hierro. ¿Y de qué otra manera puedo poner P sub S? Miren, P sub S lo puedo poner como... P sub S lo puedo poner como... Voy a mirar de nuevo arriba. P sub S va a ser las pérdidas, va a involucrar, me va a dar potencia, pero voy a tener pérdidas. O sea que P sub S tiene que estar entregando potencia para que se produzcan las pérdidas y está entregando potencia para que me aparezca la potencia mecánica en el eje del rotor. Por lo tanto, P sub S también lo puedo poner, y le voy a cambiar el color, P sub S lo puedo poner como P sub E M más las pérdidas en el cobre. ¿Está bien?
O sea que esto lo puedo poner como P sub M más... ¿Cómo escribo las pérdidas en el cobre del rotor? ¿Cómo escribo las pérdidas en el cobre del rotor? I cuadrado por... La resistencia del cobre por el cuadrado de la corriente. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, veamos lo que tenemos acá. Yo tengo potencia de entrada, o sea, la potencia sí, de entrada al estator, que es esto. Y después llegamos a esta expresión. Por lo tanto, yo puedo poner que si despejo, bueno, acá qué es lo que me queda. Si quieren la copio, voy a copiar lo que tengo. Perdón, Sí, esa P sub CU que marcó es la potencia, en el la potencia estator. en el estator, la pérdida en el estator. Perdón, en el rotor, porque yo no estoy Ah, hablando más. No estoy hablando más del estator, estoy en el rotor. ok. ¿Mm? Cuando empecé esto, dije circuito equivalente, me puse en el rotor. Y estoy trabajando con este circuito equivalente que está acá. El que marqué, este que está aquí, es el circuito equivalente que estoy trabajando. Entonces acá llegué a una expresión que me dice E sub 2 por I2 por el coseno de Φ2 va a ser igual a la potencia mecánica entregada más las pérdidas en el cobre. Por lo tanto, si despejo la potencia, ¿qué va a ser? Va a ser E2 por I2 coseno de Φ sub 2 menos R2 por I sub 2 al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Y ahora esto es un verdadero lío, ¿no es cierto? Porque yo puse que esta potencia que está acá, yo la expresé de otra manera. ¿De qué manera la expresé esta potencia? Vean. La tengo expresada de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo poner que esto que tengo acá, puedo poner, ¿cómo me había quedado? Acá me había quedado I cuadrado por R2. Entonces, pongo R2 por 1 menos S sobre S por I2 cuadrado va a ser igual a I2 coseno de Φ2 menos R2
I2 cuadrado. Tenemos que seguir desarrollando un poquito esto. Tenemos que seguir desarrollando un poquito esto. Que está acá, que es R2 por I2. A ver si podemos desarrollar un poco. Miren, pongo E2 por I2 por el coseno de Φ2. ¿Qué les parece si esto que está acá lo paso sumando? Entonces me queda R2 por 1 menos S sobre S y 2 al cuadrado más R2 por I2 al cuadrado. Entonces puedo acá reducir todo esto, ¿no? Porque me quedaría R2 por I2 al cuadrado, que multiplica a 1 menos S sobre S más 1. ¿Se entiende lo que hice ahí? Lo que hice en la última ecuación. Ya terminamos. Ya terminamos. ¿Se entiende lo que hice acá? Sacó factor común R cuadrado, ¿no? Sí. Y R2 I cuadrado. R2 por I2 cuadrado. Bien. Entonces queda eso. Y vamos a desarrollar lo que queda acá adentro. Entonces me queda R2 por I2 al cuadrado y me queda 1 menos S más S. Y acá hay algo que no me tendría que quedar así. Porque se me elimina. Me tendría que quedar sobre S. Y me queda sobre S, ¿no es cierto? Ahí está. Esto me queda así, ¿no? Y esto se me elimina. Y acá me queda E sub 2 por I2 por el coseno de Φ sub 2. Y entonces, si sigo desarrollando esto, lo paso en limpio, ya terminamos. Sobre S es igual por el coseno de Φ 2. Bueno, entonces, esto que está acá, ¿qué es? Esto que está acá, ¿qué es? ¿Qué era eso que está ahí? Miren, R2 por I2 al cuadrado. ¿Qué me representa? La pérdida en el cobre. Pérdidas en el cobre. Bien. Estoy hablando del rotor siempre, ¿eh? Y esto que tengo acá, ¿qué me está representando? Vamos a subir un poquito. Miren. La potencia entregada al rotor, desde el estator, ¿no? Por el entrehierro. Esto que está acá es. O sea, esto que está acá es PS. ¿Mm? Entonces, las pérdidas en el cobre, en el estator, si despejo, pérdidas en el cobre, en el estator, El rotor, por fe. en el rotor, perdón. Estoy un poco en el rotor. Va a ser igual a S por P sub S. Y acá tengo una expresión. Acá tengo la última expresión de esta noche, donde estoy relacionando las pérdidas en el cobre del rotor con la potencia entregada al rotor del estator directamente con el factor de deslizamiento. Con el deslizamiento. Bueno,
Entonces lo que faltaría ahora es poner la cupla. Ya estamos, ya tenemos la potencia, ¿no? La cupla está relacionada con la potencia que está entregando el estator con la velocidad, ¿no es cierto? Potencia con velocidad es la relación que hay en cupla. O par, o torque. Pero eso lo continuamos mañana. Ya estamos llegando a algo importante, que es relacionar la cupla con la velocidad y relacionar la cupla con el deslizamiento, que son las características que nosotros vamos a tener en cuenta cuando estamos por analizar las características de un motor que se va a utilizar, y también esto nos va a dar idea. Ustedes saben de que el motor de inducción puede funcionar como motor, como generador y como freno. Entonces estamos llegando de a poco con estas ecuaciones a llegar al funcionamiento del motor o de la máquina asincrónica, y analizarla, su funcionamiento como generador, como motor o como freno. O sea que por esta noche terminamos acá la clase y mañana vamos a ver si ya terminamos y vemos todo esto rápidamente. ¿Ok? Ok, profe. Vamos mañana. Nos vemos mañana.